Muy buenas tardes a todos. Les agradezco a todos su presencia aquí en esta tarde en lo que es nuestra 14ª conferencia del ciclo anual del Departamento de Estudios Internacionales. En la tarde de hoy tenemos la suerte de tener como invitado al embajador de España en la República Oriental del Uruguay, al embajador Roberto Varela Fariña. Nos interesa particularmente su exposición porque por el título que nos transmitió, que el título de la conferencia es La acción cultural exterior también es política exterior, nos anuncia en todo caso un énfasis particular en la temática cultural, que no siempre es los enfoques que muchas veces recibimos aquí. Tenemos muchos enfoques económicos, muchos comerciales, muchos políticos, pero sobre lo cultural es realmente un presumible aporte interesante y muy novedoso. Desde el año 2012 está como embajador de España, del Reino de España, en nuestro país, pero previamente fue consejero de Cultura y Turismo en el gobierno de la Junta de Galicia, del 2009 al 2012. Previamente fue consejero de embajada en el 2005. Antes fue cónsul adjunto de España en Nueva York. Previamente también, siempre vinculado a lo cultural, fue subdirector general de Cooperación y Promoción Cultural en el exterior de la Agencia Española de Cooperación Internacional entre 2001 y 2004. Fue segundo jefe de la Embajada Española en Kuwait de 1999 al 2001 y siguen hacia atrás una larga carrera y posiciones importantes en el servicio exterior del Reino de España. La preocupación fundamental del embajador es, supongo yo, mostrarnos cómo, en realidad, la política cultural de un país que mira al exterior, y un país importante, como es el caso de España, es una parte decisiva y no a veces marginal, como la vemos, de lo que es la política exterior de ese país. Es decir, no hay política exterior sin una política cultural exterior que hace a la vertebración de su presencia en el mundo. Bueno, la carrera que me acaban de enunciar no sigue mucho más para atrás. Llevo 23 años como diplomático, me faltaba únicamente un puesto de 5 años en Alemania, donde llevé temas políticos y también temas culturales, y 4 años en Madrid haciendo temas relacionados con la economía y especialmente con Iberoamérica. Sin embargo, mi trayectoria me ha llevado siempre a la parte cultural, y porque es la parte que también personalmente más me ha interesado, y desde luego cuando se me invitó a participar en estas conferencias, evidentemente uno de los temas que a mí me gusta, de los que me gusta más hablar, es de cultura, y sobre todo la cultura en el marco del trabajo de un embajador, que es una manera de hacer política cultural siguiendo unas pautas que evidentemente establece el gobierno español. Me gustaría empezar por algo bastante básico. En primer lugar, primero decirles que intentaré ser lo más breve posible. Sé que estas cosas pueden hacerse veces un poco pesadas, intentaré hacerlo lo más ameno que pueda. En cualquier caso, me gustaría también que hubiese un turno de preguntas, si lo estiman oportuno. Y usted me avisa cuando me pase de la raya, porque empiezo a hablar y luego yo mismo tengo que alguien me tiene que avisar, porque me apasiona el tema, precisamente porque me apasiona, porque creo que es un tema apasionante hablar de por qué, de alguna forma, la cultura forma parte de lo que es la política exterior de un país. La cultura tiene que ir de la mano de otras acciones relacionadas con el exterior, relacionadas con lo que es el propio trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores, como le llaman aquí, Ministerio de Asuntos Exteriores, que le llamamos en España, de Asuntos Exteriores y Cooperación. De la mano de ese ministerio van una serie de instrumentos de política exterior, algunos de los cuales son muy conocidos, como la pertenencia, por ejemplo, a los grandes organismos internacionales, pero otros son menos conocidos o menos relacionados con la política exterior, como son, por ejemplo, la cooperación,
o como es el ámbito de la cultura. En primer lugar, habría que definir de qué hablamos cuando hablamos de cultura española. Obviamente, es un término que engloba muchas cosas y sobre las cuales se podría teorizar durante muchas horas. No es esa la intención. Para nosotros, cultura española es la cultura que se produce en el territorio español, por un lado, es decir, que incluye las culturas de las distintas comunidades autónomas y también de las culturas relacionadas con las 4 lenguas oficiales que existen en España y reconocidas por la propia Constitución del año 1978. Estamos hablando de castellano, gallego, euskera y catalán. Por lo tanto, cuando hablamos de cultura española, entramos en lo que es la cultura que se produce en el territorio nacional español. Pero, evidentemente, tenemos algo que nos une a todos, que es el idioma español, el idioma español. Por lo tanto, hacemos extensiva la definición de cultura española a aquella cultura que se produce en el idioma castellano, en el idioma español, y por lo tanto entran ahí prácticamente todos los países de Iberoamérica. Por lo tanto, hay un componente geográfico, pero también hay un componente de carácter cultural, que hace que podamos definir y meter en el mismo saco todas estas culturas. Por lo tanto, no hay que hablar de una sola cultura, sino de varias. En cualquier caso, una manera cómoda de dirigirnos sobre ella es hablar de cultura española o de cultura hispana o de cultura ibérica o como ustedes quieran definirla. En cualquier caso, por comodidad, utilizamos la acción cultural exterior, promoción de la cultura española. Tiene que ver también con la diplomacia, por eso quería hablar de este tema, porque nosotros partimos de la base de que existe una diplomacia convencional, una diplomacia tradicional, y existe también lo que denominamos la diplomacia pública, es decir, la diplomacia que se hace para complementar los canales ordinarios de las relaciones entre los países. Y dentro de esa diplomacia pública, una parte muy importante lo compone la diplomacia cultural. La diplomacia cultural viene a complementar igualmente la diplomacia pública y tiene un carácter que es tanto público como privado. Cuando antes de ayer tuve la oportunidad de asistir al estreno de una película de Torrente, obviamente estamos hablando de una acción de carácter privado que tiene como móvil el beneficio económico y que, por lo tanto, no entra dentro de lo que es la promoción cultural exterior hecha por el gobierno español, sino que entra dentro de lo que es la propia industria cultural, que como veremos después, la cultura sí es una industria porque produce puestos de trabajo, produce beneficios y por lo tanto produce desarrollo y entra dentro de lo que no entra dentro de lo que queremos hablar hoy, que es de la política cultural que se hace desde el gobierno español. Evidentemente, la película Torrente, que es un ejemplo reciente, está financiada parcialmente por el gobierno español, parcialmente por las instituciones, por las televisiones españolas, pero su promoción exterior corresponde, en este caso, a la productora Disney. Por lo tanto, hay un camino por el cual transcurre la promoción cultural exterior que no corresponde a las instituciones públicas y que va por su propia inercia. Entonces, cuando hablamos de la diplomacia cultural, no estamos hablando de una politización de la cultura, que sería lo primero que nos vendría a la cabeza, sino de lo que estamos hablando es de crear un marco idóneo, de crear una relación política y una relación cultural con otros países, basados, por supuesto, en el respeto mutuo, en el diálogo y basado también, por supuesto, en la interrelación. De lo que se trata es de lo siguiente, es decir, ¿para qué sirve hacer promoción cultural? La promoción cultural sirve para muchas cosas, pero esencialmente significa para crear una presencia de España o de lo español en el exterior que conlleve, además, todos los fines para los cuales se ha creado esta política cultural. Y estos fines, en esencia, se trata de dar una imagen de España exenta de estereotipos y una imagen de la realidad española, tanto con fines turísticos como con fines económicos, como con fines, evidentemente, de desarrollo, de amistad, de cooperación en todos los ámbitos. La realidad, cuando hablamos de la realidad española, tenemos que olvidarnos de lo estereotipo que se ha ido creando de España, muy especialmente a lo largo del siglo XIX, donde una serie de modas que en ese momento tuvieron lugar
hicieron que escritores franceses, británicos, norteamericanos visitaran España y dieran una imagen de España folclórica que todavía pervive hoy y que ha sido difícil se está intentando romper con esa imagen, no renunciar a ella, sino enseñar y mostrar que en España existe algo más que el flamenco, que existe algo más que lo que es la cultura que apareció o la literatura que apareció a raíz de los cuentos de Washington Irving sobre Granada o de Próspero Mérimée cuando escribió Carmen, que era la manera en que España llegó a Europa, un poco de la vía de Francia, tanto musicalmente, por ejemplo, como literariamente. Por lo tanto, todavía hoy somos presas de ese tópico que queremos romper, y prueba de ello es que un día de estos vamos a ver Carmen en el Sodre, y esa Carmen está ineludiblemente vinculada siempre a nuestro país, pero de alguna forma tenemos que deshacernos, no de Carmen en absoluto, pero deshacernos de ese tópico o de ese estereotipo y mostrar que la realidad es otra. La realidad es un país democrático, como no podía ser de otra forma, plural, un país donde se tienen en cuenta la igualdad de género, donde se tiene en cuenta la cooperación al desarrollo, donde se tienen en cuenta energías renovables, donde se tienen en cuenta políticas activas de presencia en otros países, sobre todo de gobernabilidad y de cooperación al desarrollo. España es un país, como ustedes saben, una potencia de carácter medio, se puede decir. Incluso en Europa tiene un carácter periférico. En extensión ocupamos un lugar medio, en PIB ocupamos un lugar medio alto, pero desde luego donde sí estamos posicionados entre los top 10 o entre los top 3 o los top 5 sería desde el punto de vista de nuestra cultura, de nuestro acervo cultural, ¿no? Por lo tanto, partimos de una base muy importante que es nuestro propio bagaje, bagaje no me gusta, nuestro propio acervo cultural. Y de ahí nace también otra constante que es la marca España, ¿no? Ustedes saben, todos sabemos lo que significa la marca Francia, todos sabemos lo que significa la marca Alemania, todos sabemos dónde nos lleva el pensamiento de la marca. En España queremos crear y estamos creando una marca España, y a lo mejor convendría recordarles algunos datos que podrían sonar a propaganda, pero que no lo son, porque son reales, y es que, por ejemplo, somos el segundo país más visitado del mundo. Hemos tenido 64 millones de turistas a lo largo de este año. Somos el segundo país del mundo con mayor número de sitios considerados Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO, el segundo del mundo después de Italia. Somos la primera reserva ecológica de Europa, y gastronómicamente nos hemos ido reposicionando y estamos en el quinto país del mundo con mayor número de restaurantes con estrella Michelin, y como ustedes saben, durante los últimos años hemos tenido los mejores restauradores del mundo. Por lo tanto, están apareciendo facetas culturales que hasta ahora eran prácticamente desconocidas y que empiezan a tener ahora. Hasta que apareció Almodóvar, el cine español prácticamente, salvo Buñuel y Saura, era prácticamente desconocido. La literatura española se conocía poco, se conocía más la clásica. Por lo tanto, lo que se trata de la acción cultural, de lo que estamos hablando cuando hablamos de acción cultural, es de poner de manifiesto, dar a conocer esta nueva realidad. Para ello, tenemos una serie de instrumentos, algunos de los cuales coinciden con los que tienen ustedes en el Uruguay, y otros son específicamente españoles. La política cultural exterior, que es definida de alguna manera por el Gobierno central en Madrid, se basa en una serie de principios, el primero de los cuales es la internacionalización de la cultura, es decir, hacer llegar más allá de nuestras fronteras toda la producción cultural que se produce en España y en español, y en España, dentro de España, la que se produce en las distintas lenguas que componen el Estado español. En primer lugar, fomentar el fomento de esas lenguas, especialmente el fomento de la lengua española, la difusión de nuestro patrimonio histórico-cultural, tanto material como inmaterial, la presencia en los grandes eventos internacionales. Todo el mundo sabe que España se presenta con importantes pabellones en todas las ferias, en todas las exposiciones universales, como fue recientemente la de en China.
Y, por supuesto, la inversión en los mercados internacionales de la cultura. Me refiero a, por ejemplo, las ferias de arte, ferias relacionadas con las industrias culturales, etcétera. También, por supuesto, en el fortalecimiento de las relaciones culturales con los distintos países en los que estamos representados. En el caso de Uruguay hablaré ahora en concreto, puesto que aquí tenemos todos el privilegio de contar con el mayor número de infraestructuras que cualquier capital en el mundo pueda tener, que ya los enumeraré a continuación. También se trata de crear redes internacionales con las distintas universidades. Y luego dos temas muy específicos y modernos, que son la cultura como un medio de ayuda al desarrollo, quizás en contraposición con países nórdicos que consideran la ayuda al desarrollo como mucho más vinculada al desarrollo propiamente dicho. Nosotros pensamos que la cultura también es parte del desarrollo humano, la cultura también genera riqueza y, por lo tanto, la cultura forma una parte muy importante de nuestra cooperación al desarrollo. Aquí tenemos al coordinador de la cooperación española y tenemos precisamente al director del Centro Cultural de España. Uno se mueve en el ámbito de la cooperación propiamente dicha, es decir, de lo que es la ayuda al desarrollo a carácter regional en América del Sur, y el director del Centro Cultural recoge ambos lados, es decir, la cooperación al desarrollo y también lo que es la promoción de la cultura española, que es donde más o menos me gustaría incidir. Pero antes de eso me gustaría enumerarles cuáles son precisamente estos instrumentos que tenemos para hacer nuestra política cultural. En primer lugar, tenemos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, tenemos la Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas. Tenemos, como ustedes ya conocen, una red de institutos Cervantes en todo el mundo. Tenemos el Ministerio de Cultura, propiamente el Ministerio de Cultura. Tenemos que aclarar que la mayor parte de las competencias culturales están transferidas a las comunidades autónomas en España. Por lo tanto, la capacidad de gestión del Ministerio de Cultura es bastante reducida. Tiene, por supuesto, instituciones vinculadas al cine, vinculadas al teatro, como el INAEM. Tiene los grandes buques insignia de la cultura española, como son los museos, el Museo del Prado, el Reina Sofía, la Red Española de Museos. Pero, en general, mayoritariamente, las competencias culturales han sido transferidas a las comunidades autónomas. Lo que sí conserva el Ministerio de Cultura es una parte de lo que es la promoción de la cultura española en el exterior. Por lo tanto, la cultura española en el exterior, su promoción se reparte entre dos ministerios, entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Asuntos Exteriores, y luego también se realiza a través de otras instituciones con carácter de agencia, como pueden ser la Sociedad Estatal de Acción Cultural Exterior, la ACE, la Fundación Carolina y el ICEX. Volviendo al Ministerio de Asuntos Exteriores, que es donde nosotros estamos en este momento, existe una dirección general que es la que dirige la promoción y la promoción de la cultura española en el exterior y dirige los programas de cooperación cultural. Y aquí es donde me gustaría matizar y aclarar, y después en la turno de preguntas, evidentemente, contestaré en la medida en la que pueda. Dentro de la Dirección General de Relaciones Culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores existen dos ramas, independientemente de otras que no voy a mencionar, como es el programa de becas y participación en distintos organismos internacionales. Hay dos cosas que me gustaría destacar, que es la promoción de la cultura española y la cooperación. Cuando dijeron el currículum, yo fui en un determinado momento, en el año 2004, subdirector general de promoción y cooperación cultural. No es baladí la diferenciación, puesto que la promoción cultural se refiere a lo que es promoción en todos los países del mundo. Lo que hagamos en Francia, lo que hagamos en Uruguay, lo que hagamos en Estados Unidos, lo que hagamos en Finlandia, entra dentro de lo que es la promoción de la cultura española. Sin embargo, la cooperación de la cultura, cooperación cultural,
va dirigida a países en vías de desarrollo, es decir, países que la OCDE considera en vías de desarrollo y, por lo tanto, son receptores de ayuda al desarrollo. Uruguay no es ya más receptor de ayuda al desarrollo, puesto que alcanzó los niveles que exige el Comité de Ayuda al Desarrollo para no pertenecer a ese grupo. Hasta el año 81-82 España pertenecía al grupo de receptores de ayuda al desarrollo. Por lo tanto, las actividades culturales que se hacen en un ámbito o en otro no solamente son diferentes, sino que proceden de presupuestos diferentes. El presupuesto que tenemos para promoción de la cultura española procede del Ministerio de Asuntos Exteriores. El presupuesto que destinamos a la cooperación cultural procede de la Agencia Española de Cooperación, a la cual pertenece tanto la Dirección General de Culturales como la Red de Centros Culturales de España en el exterior. Ustedes conocen que desde el año 2001 cuentan ustedes aquí con un centro cultural. Ese centro cultural forma parte de una red de centros culturales que es alimentado por la cooperación española y que están de manera mayoritaria en América Latina. En total son 18 los centros que hay, 15 en América Latina, 2 centros en África y 1 en Estados Unidos, en Miami en concreto. Esta red de centros tiene como característica, ustedes se preguntarán por qué tenemos una red de centros y tenemos una red de institutos Cervantes. Bueno, la red de centros tiene 2 características particulares. Una, que tiene un carácter doble, que es cooperación al desarrollo y promoción. Evidentemente, en la época de crisis en Uruguay, en el año 2001, la creación del Centro Cultural de España en Montevideo era pertinente y era mayoritariamente cooperación. Ahora, en que estamos en una posición en la que los uruguayos han aumentado su nivel de vida, han aumentado su PIB y ya no son receptores de ayuda al desarrollo, el trabajo esencial que hace nuestro centro cultural es precisamente el de promoción de la cultura española y también, que eso lo distingue de los institutos Cervantes, y también promoción de la cultura uruguaya. Por lo tanto, y de interrelación entre las dos. Por lo tanto, si ustedes echan una ojeada a la programación del centro cultural, verán que trabajamos sobre 3 bases. Una base española, una base uruguaya y una base uruguaya y española, independientemente de los distintos servicios que ofrece el Centro Cultural, pues que son biblioteca, mediateca, etcétera, etcétera. Y seguro que me estoy olvidando de un montón de cosas, pero más o menos para que se hagan una idea de lo que es la red de centros. Esta red de centros, que como digo, está en Iberoamérica, en algunos países iberoamericanos, constituye prácticamente el centro más importante de cultura que hay en la capital. Me refiero a los países menos desarrollados o los países más pobres de América Latina, en los que existe una menor competencia. Es evidente que en los últimos 10 años hemos visto cómo al Centro Cultural de España, que en el año 2001 ocupaba un lugar preeminente, nuestro objetivo es que siga ocupando un lugar prominente, pero la competencia es mucho mayor, puesto que Uruguay ha ido creando sus propias instituciones, sus propios museos y sus propios centros culturales. Por lo tanto, nos encontramos en un momento de sana, yo diría como de sana competencia, ¿no?, entre los distintos centros que hay. No voy a definir las líneas de actuación del Centro Cultural, puesto que no hay nada mejor que visitarlo para conocer a qué se dedica, pero sí me gustaría también volver a incidir en la diferencia que hay entre lo que es la cooperación cultural en el marco de la cooperación al desarrollo dentro de la Agencia Española de Cooperación Internacional y lo que es la promoción cultural. La promoción cultural es evidente que se trata, y es bastante simple, se trata de dar a conocer la cultura española en el exterior, de proveer a los creadores de los mecanismos para llegar al extranjero, para llegar a otros países, para crear una industria, para crear la semilla que puede llegar a generar un intercambio consolidado. Evidentemente, por ejemplo, en mi etapa de Nueva York, yo llevaba los temas culturales como cónsul encargado de los asuntos culturales. Es cuestión de explicar a lo mejor por qué se llama cónsul encargado de los asuntos culturales, porque en las ciudades que no son capital, y eso pasa lo mismo también con Uruguay, ¿no?, en las ciudades que no son capital no puede haber un consejero cultural, tiene que haber
un cónsul encargado de los asuntos culturales. Evidentemente, en Estados Unidos, por la potencia que tiene, por el mercado que supone desde el punto de vista industrial para la cultura, existe un consejero cultural que está en Washington y existe un cónsul encargado de asuntos culturales que está en Nueva York, bajo la denominación de cónsul, pero en realidad mi trabajo era exclusivamente promoción cultural. Entonces, también aquí tenemos la figura de consejero cultural, lo tenemos aquí delante, y él es el encargado de coordinar la acción cultural exterior, coordinarla en todos los aspectos, desde el aspecto de la cooperación hasta el aspecto de la promoción. Por lo tanto, la figura del consejero cultural es primordial en las embajadas porque es el instrumento que tenemos para hacer llegar a cada país, es la antena a través de la cual hacemos llegar a cada país nuestras ofertas o lo que el país en concreto nos solicite o nos pida. Por lo tanto, la figura del consejero cultural es la persona de referencia en cuanto hablamos de promoción cultural en cada país, además de participar en lo que es la elaboración o el cumplimiento de distintos convenios de cooperación cultural que existen en todos los países y, por supuesto, en la ejecución de cualquier política pública, cualquier política que venga del Gobierno relacionada con la cultura. Las líneas de trabajo dentro de lo que es la promoción cultural, pues cubre todos los campos, desde las artes plásticas y visuales. El Ministerio de Asuntos Exteriores, al igual que ocurre en muchos otros países, es el responsable de la Bienal de Venecia, del pabellón de España en la Bienal de Venecia, en la participación de España en las distintas ferias internacionales de arte. En el mundo del cine es generadora y creadora de distintos festivales. Luego, lo que es la parte de promoción interna, promoción del cine español, corresponde al Ministerio de Cultura, no al Ministerio de Exteriores, pero la promoción en el exterior sí corresponde igualmente al Ministerio de Asuntos Exteriores. Por supuesto, también tenemos que ver con la industria editorial, con la industria del libro y políticas relacionadas precisamente al libro y a la promoción del libro español. Como ustedes saben, las editoriales españolas ocupan un lugar prominente en el mundo porque somos exportadores netos de libros. Entramos también en el ámbito de la promoción de artes escénicas y, por supuesto, de música. Eso por un lado. La promoción creo que es fácil de comprender. De que lo que se trata es, yo cuando trabajaba en Nueva York, lo que hacía era buscar la interlocución para que los creadores españoles o las instituciones españolas pudieran colocar sus productos en la ciudad. Obviamente, para ser consejero cultural, o en este caso cónsul encargado de asuntos culturales, que solamente hay uno en el mundo, que es el de Nueva York, porque el resto están en sus capitales, es precisamente hacer esa interlocución, es decir, buscar los lugares o las instituciones locales que sean propicias para realizar allí las actividades que tengan que ver con nuestro país. Y si nos piden ayuda, o bien pedirle ayuda a nosotros a ellos. Cuando yo estaba en Nueva York, trabajamos muy directamente, por supuesto, con las principales instituciones culturales de allí, desde el Carnegie Hall hasta el MoMA, hasta el Metropolitan Museum, y a partir de ahí y a partir de esa colaboración pues hicieron actividades relacionadas con España, algunas de carácter histórico, desde la gran exposición del Greco en el Metropolitan a la exposición de arquitectura en el MoMA. Y ahí, sobre la exposición de arquitectura, me gustaría mencionar algo que creo que es interesante, porque a la hora de darle nombre a la exposición, el MoMA solamente hizo 2 exposiciones en toda su historia que llevaban nombres de país. Uno, creo que era México, y la segunda gran exposición que se hizo en el MoMA con nombre de país era una exposición de arquitectura. Y fue muy interesante la elaboración del título de la exposición, puesto que eso nos da una idea de lo que queremos decir al hablar de la promoción de la cultura española. La exposición se llamaba Nueva Arquitectura en España. En España. Eso quiere decir que era una visión muy amplia de la arquitectura. No era una arquitectura de arquitectos españoles, era una arquitectura hecha en España, por arquitectos españoles, iberoamericanos y de todo el mundo.
Y creo que es importante el matiz, porque eso da una idea de lo que queremos hacer. No se trata tanto de monopolizar algo, ¿no?, sino de crear una marca país, la cual nos diga, en España no solamente hay buenos arquitectos, en España hay buenas obras de arquitectura. Y eso pienso que es un matiz que es muy relevante a la hora de lo que es hacer la política, digamos, de promoción, ¿no? Nosotros, cuando traemos a un artista a Uruguay, lo traemos precisamente no como un artista estrictamente español, sino como un artista que de alguna forma se identifica con algo vinculado a España. Y puede ser catalán, puede ser gallego, puede ser extremeño, puede ser simplemente madrileño. Es decir, en eso no intervenimos, no interviene a la hora de seleccionar nuestra actividad en el exterior. Esto dentro del campo de la promoción, es decir, estamos promocionando la cultura proveniente de España, hecha en España o hecha en español en todos los países del mundo. Existe una importante matiz a todo esto, que es la promoción, o sea, lo que es la cooperación al desarrollo, ¿no? Todas las actividades que se realizan al amparo de la cooperación al desarrollo, es decir, el viejo lema o la vieja parábola del pescador, enseñarle a pescar o darle el pescado, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de enseñarle a pescar, obviamente. Y en el ámbito cultural, enseñar a pescar significa hacer llegar nuestro conocimiento a aquellos países que lo necesitan, para que de esa manera se cree, por supuesto, una red cultural, una pequeña, incipiente industria cultural en la que España participa desde el momento, desde el principio. ¿Cuál sería un ejemplo de actividad de un centro, de la actividad dentro de la cooperación cultural? Por ejemplo, un músico español que viaja a Mozambique y que tiene interlocución con músicos locales de Mozambique, y se crea una inercia, una sinergia entre los dos músicos, y de ahí nace un producto que va a tener un valor multiplicador, un efecto multiplicador sobre la industria y sobre la cultura en Mozambique, gracias a la intervención, al aporte del músico español. Es un ejemplo muy simple. Evidentemente, la cooperación va muchísimo más allá, va a la construcción de hospitales, a planes de democratización, de violencia de género, de gobernabilidad, etcétera, etcétera, pero desde luego también tiene un componente cultural, especialmente en aquellos países que son mayoritariamente receptores de ayuda al desarrollo, como son, por desgracia, muchos de los países de África subsahariana y algunos países de América Central. Y ahí es donde nosotros intervenimos mayoritariamente en el ámbito de la cooperación. De hecho, hasta hace poco, la cooperación, aquí había un centro de cooperación, una oficina de cooperación, que ahora se ha hecho extensiva a todo el Cono Sur, puesto que estamos entre países que ya no están elegibles para la cooperación y que, por lo tanto, lo que hacemos es cooperación con terceros, es decir, programas de cooperación en los que intervienen Uruguay y España hacia países terceros, que es hacia donde tendemos ir. Y además, de hecho, existe en el Uruguay también una agencia de cooperación que preside Diego Canepa, si no me equivoco, la Agencia Uruguaya de Cooperación al Desarrollo. Por lo tanto, dentro de lo que es este margen, ahí es donde hemos explicado más o menos lo que se hace a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, la cooperación, por un lado, y la promoción cultural, por otro. Pero existen, obviamente, otros mecanismos para la promoción de la cultura española y que ustedes conocerán muy bien, que es la Red Cervantes. Los institutos Cervantes, obviamente, están vinculados a la enseñanza del idioma, razón por la cual no existe ningún instituto Cervantes en Iberoamérica, excepto en Brasil. Entonces, obviamente, no necesitamos enseñar español a nadie y, por lo tanto, no hay instituto Cervantes en el ámbito iberoamericano, pero sí en la mayor parte de las grandes ciudades europeas y norteamericanas. Como decimos, el español es una fuente es un recurso cultural de primerísimo orden
500 millones de españoles, 500 millones de personas hablamos el mismo idioma, con variantes, pero es el mismo idioma, con distintas academias, pero sigue siendo el mismo idioma y, desde luego, es una de nuestras mayores riquezas. Aparte de que el español también es una industria, puesto que la enseñanza del español es una industria y la demanda del español es cada vez mayor. No hace falta ni decir que en Estados Unidos, dentro de no sé cuántos años, el español se llama prácticamente casi como el inglés, ¿no? Entonces, eso es una tendencia y, por lo tanto, el Instituto Cervantes está orientado hacia ese lugar y quizás su principal aportación no solamente es la enseñanza del español en sí mismo, sino la formación para los profesores de español y la titulación que se va a dar. Existen, por supuesto, programas de cooperación por el Instituto Cervantes con las distintas academias iberoamericanas y es importante señalar que dentro de lo que es el trabajo del Instituto Cervantes entran igualmente los otros idiomas oficiales españoles, es decir, en el Instituto Cervantes usted podrá tener clases de gallego, euskera, catalán y, por supuesto, el más demandado de todos, sin duda, porque los otros no dejan de ser idiomas minoritarios, aunque sean mayoritarios en sus regiones, la demanda del español. El Instituto Cervantes, por lo tanto, es un instrumento importante de penetración del español, es un instrumento de promoción de la cultura española, puesto que las clases de español van acompañadas de actividades culturales y, por lo tanto, también es un importante instrumento de política exterior, puesto que la apertura de centros culturales, apertura de Instituto Cervantes, está vinculado a las relaciones políticas bilaterales que tengamos con el país en cuestión. En cualquier caso, para que se hagan ustedes una idea, durante el año 2012 del curso académico 2012-2013, los datos que tenemos es que se han hecho 5.000 actividades en todos los centros culturales, en todos los centros Cervantes del mundo, con un total de 1.300.000 asistentes. Después tenemos lo que es el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura, ya estamos en otro ministerio, ya no estamos en el Ministerio de Exteriores, estamos en el Ministerio de Cultura, que ahora se llama Ministerio de Educación y Cultura. Ahí existe una dirección general que se llama Dirección General de Política e Industrias Culturales de la Secretaría de Estado. Existe una Secretaría de Estado de Cultura y esa Secretaría de Estado tiene una Dirección General de Industrias Culturales, que es la que también realiza actividades en el exterior. También trabajan en la formación de la marca España, también trabajan en la difusión de lenguas, tiene interlocutor también en el Instituto Cervantes y, por supuesto, tiene como misión principal contribuir a la promoción de la cultura española en el exterior, a través de programas distintos a los que tiene el Ministerio de Asuntos Exteriores, pero igualmente válidos. Y dentro del Ministerio de Cultura tenemos el Instituto Nacional de Artes Escénicas y Música, que es el competente para la regulación y la coordinación de las actividades en el campo en el mundo de las artes escénicas y también a través del ICAA en el mundo del cine. Ellos son los que establecen las líneas de subvenciones para creadores españoles, establecen becas y, sobre todo, ayudas a la promoción exterior, tanto en el campo cinematográfico como el audiovisual, como en el campo de las artes escénicas y de la música y la literatura. Por lo tanto, es otro instrumento muy importante de promoción exterior, con una relación no siempre excelente con el Ministerio de Asuntos Exteriores, porque siempre surgen los típicos debates de quién es el verdadero responsable de la política exterior, de la política en el exterior. Es un tema de debate. No puedo dejar de mencionarlo, porque no sería justo decir que cuál es mi pensamiento. Mi pensamiento es que la promoción de la cultura, precisamente porque la cultura es un instrumento de política exterior, debería estar en manos del Ministerio de Asuntos Exteriores. Si aquí hubiera un representante del Ministerio de Cultura, me llevaría a la contraria y probablemente me gritaría. Como no lo hay, pues digo lo que yo pienso. Y lo que yo pienso es que, precisamente como la tesis que yo quiero defender aquí es que la cultura, la política cultural de un país es un instrumento de política exterior, nadie mejor para dirigir la política exterior que el Ministerio de Asuntos Exteriores. No sé si todo el mundo está de acuerdo, pero en cualquier caso, esto ha sido siempre objeto de debate en España.
de quién debe de ser el consejero cultural en una embajada. Por ahora, el consejero cultural es un diplomático. Y siempre ha sido un diplomático. El director del centro cultural es otra persona que no es diplomático, pero es director del centro cultural, que no necesariamente pertenece ni de lejos al Ministerio de Cultura. Con esto no quiero, por supuesto, hablar en menoscabo de un ministerio que tiene sus propias competencias, y máxime en un país como es España, que prácticamente tiene transferidas todas sus competencias, por lo tanto, le queda una pata importante, que es la política exterior, ¿no? O sea, la política cultural en el exterior. Independientemente de este debate, que podría durar horas, seguimos hablando de otra institución también dedicada a la promoción cultural exterior. Esta sí, esta recoge, es una agencia autónoma en la que participa el Gobierno directamente, el Ministerio, a través del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Asuntos Exteriores, que es la Agencia de Acción Cultural Española. Se había creado previamente en el año 2004 como Sociedad Estatal de Acción Cultural Exterior, la SEACEX, que se juntó con la Sociedad Estatal era el momento de las vacas gordas, se juntó con 3 agencias estatales que teníamos de promoción exterior y se juntaron en una que es la Acción Cultural Española y que es la que tenemos en este momento. Dentro de este discurso que les estoy dando sobre lo que se hace en España, lo que se ha hecho, tengan siempre en cuenta ustedes el telón de fondo que ha sido, hemos pasado por un momento de mucho auge económico y hemos luego superado una crisis económica que precisamente una de las víctimas también de esa crisis ha sido estas políticas culturales, pero que no se han visto perjudicadas, pero que no han desaparecido. De hecho, el Centro Cultural Español, pese a que ha reducido notablemente su presupuesto, continúa, como ustedes ven, lleno de programación. Simplemente quería terminar hablándoles de otras instituciones, como puede ser el ICEX, el Instituto de Comercio Exterior, que también hace sus pequeñas aportaciones a lo que es el ámbito cultural, haciendo un uso extensivo de la palabra cultura, como puede ser economía, como puede ser la gastronomía, el turismo, la industria, y un producto relativamente original y relativamente nuevo que tiene España y que para eso ha sido pionera en el mundo, porque nunca se había hecho antes, son las casas. En el año 1992, con motivo del 5º centenario, se abrió la Casa de América. La Casa de América es una institución muy importante en España, ocupa además un edificio espectacular en la Plaza de las Cibeles en Madrid. Es una casa ya muy consolidada en la que prácticamente todos los países iberoamericanos están todos incluidos, todos los países iberoamericanos han hecho sus actividades allí. Es una institución con muchísimo prestigio y cuenta con un premio de poesía, Casa de América, que precisamente este año se le ha concedido a un poeta uruguayo, que es Rafael Courtoisí. Se pronuncia así, ¿no? Courtoisí. Ha sido el merecedor este año del premio Casa de América. Aparte de la Casa de América, después de la Casa de América y dado el éxito que tuvo, se creó la Casa Asia, que también tiene un componente de negocio y un componente económico y un componente cultural. Luego se creó la Casa Sefarad de Israel, se creó la Casa de África y me olvido de alguna casa, hay más. ¿Perdón? La Casa Árabe, en fin. Y además, la peculiaridad es que tienen un componente económico y un componente cultural y están distribuidas por toda la geografía, prácticamente toda la geografía española, es decir, que están en Andalucía, en Madrid, en Barcelona, en caso de Casa Asia, etcétera. Por lo tanto, me gustaría dejar unos minutos para las preguntas. Me he dejado muchísimas cosas en el tintero. Es muy difícil hablar de toda una política cultural que se ha ido haciendo durante muchísimos años. Simplemente decir un par de cosas referidas a Uruguay. Nosotros tenemos una participación muy activa en este país. Tenemos el lujo de tener en Montevideo las 3 grandes instituciones españolas, que son la Oficina Técnica de Cooperación, la OTC, que dirige este señor, el Centro de Formación, el Centro de Formación de la Cooperación Española, que también lo tienen aquí en Uruguay, en Montevideo, uno de los 4 que hay en el mundo, y el Centro Cultural, que como ustedes saben está en la calle Rincón, y es un edificio histórico, que hemos reconvertido en el año 2001
y en el cual, pues en estos momentos, ustedes, si se van hoy por ahí, aparte de encontrarse con una biblioteca y con una mediateca, se van a encontrar con muchas actividades infantiles, con actividades relacionadas con todos los ámbitos y por supuesto, exposiciones, y no necesariamente de artistas españoles. De hecho, en concreto, hoy tenemos, que yo sepa, por lo menos una retrospectiva de dos artistas uruguayos, de Alonso y de Creación, una exposición que se llama 7 milímetros, también de artistas uruguayos, y ayer mismo se inauguró una exposición de diseño uruguayo. Por lo tanto, los centros culturales son algo más que mecanismos de promoción. Hablamos, de un lado, de los mecanismos típicos de la promoción de la cultura española, es decir, promocionar y ayudar a los centros españoles, y luego también estamos dentro de lo que es el ámbito de los centros culturales, que es el ejemplo que lo tenemos aquí y que ustedes pueden visitar. Y, por supuesto, también lo que es la acción cultural de la embajada, quizás menos visible, pero desde luego muy importante, porque es la que de alguna manera coordina las políticas que estamos haciendo en Uruguay y plasma en realidad las instrucciones que vienen y que recibimos de Madrid. Y no quiero dejar sin mencionar que todo este entramado y todo este sistema institucional muy complejo, que dejando de lado incluso las comunidades autónomas que tienen sus propios mecanismos de promoción, los institutos, el Ramón Llull, el Consejo de Cultura Galega, es decir, las asociaciones de inmigrantes en el exterior. Hay muchísimas instituciones españolas que tienen esa vocación de promoción y de cooperación relacionada con la cultura. Pero, desde luego, me he dejado para el final lo más importante de todo, que son los creadores y son los artistas. Si no tuviéramos creadores, si no tuviéramos artistas, difícilmente podríamos promocionar nada. Por lo tanto, me gustaría precisamente cerrar esta exposición poniendo en valor a lo que es el principal protagonista de todo lo que estamos haciendo, que son los creadores, que al fin y al cabo son los merecedores de esta, no le llamaría ayuda, sino de esta política de abrirles el camino, facilitarles el trabajo y facilitarles su promoción y facilitarles su difusión, sin olvidar, repito, la parte de cooperación que es tan necesaria hoy en día, sobre todo por los valores que defendimos desde el principio, que son valores relacionados con el diálogo, con la democracia, con la solidaridad, y que por lo tanto España participa no solamente en la difusión de su propia cultura, en la difusión de la cultura que le es familiar, como podría ser la cultura iberoamericana, y por supuesto también la ayuda al desarrollo, que es un componente, como digo, muy importante, y en el que nosotros, todos los gobiernos españoles de cualquier signo, siempre hemos defendido que la cultura es una forma de ayuda al desarrollo. Por lo tanto, es un instrumento, doblemente lo convierte en un instrumento de política exterior. No, quisiera darle el agradecimiento en nombre de la carrera, de los alumnos, porque no todos los días tenemos una conferencia de este perfil, ¿no? Como decía yo al principio, una aproximación cultural a las relaciones internacionales es algo que no tenemos acceso normalmente. Hablamos de comercio, hablamos de finanzas, hablamos de economía, hablamos de política, hablamos de seguridad, pero la cultura se nos escapa un poquito. Entonces, en primer lugar, muchísimas gracias por eso, porque los chicos han tenido una visión distinta de las relaciones internacionales, que es lo que enseñamos nosotros. Segundo, quiero agradecerle un poco personalmente, porque usted me trajo a la memoria una serie de historias personales que prácticamente uno tenía olvidado. Yo entré por primera vez a España una noche de julio del año 1970 por un paso de los Pirineos, con un amigo uruguayo y otro mexicano, lo cual no era una cosa buena, porque México no tenía relaciones con España, y entonces nos paró la Guardia Civil, la verdad, y quedamos como 1 hora y media, no hacía frío, para pasar y entrar a España. Íbamos a San Fermín, ¿no? Íbamos a San Fermín. Íbamos a una España tópica, a una España, y realmente yo fui realmente superado, recuerdo, yo tenía 19 años, superado porque en realidad la España que yo veía, que vi en ese julio del 70,
era todavía más estereotipada de la que el estereotipo funcionaba. Es decir, en la noche, aún en la fiesta, en la San Fermín, la noche era noche, había la persona que nos acogió, no teníamos hotel, éramos estudiantes, entonces nos acogió una señora de sus 60 años, que me hacía acordar a una antiquísima tía, abuela mía, que vivía en el campo aquí en Uruguay. Era un personaje culturalmente que pertenecía al mundo de García Lorca, diga, a doña Rosita la Soltera, ¿no? Una cosa así. Bueno, paréntesis. Volví a Francia con esa imagen. Yo venía de Francia, bueno, hice mis estudios, pasaron los años, y un día no fui más a España, digamos. Se veía todos los cambios, además tenía contacto con los españoles, los refugiados españoles en Francia, obviamente. Pero desde el gobierno uruguayo, mi primera participación en el gobierno Sanguinetti, no sé por qué me mandan a Madrid. Llego a Madrid, no era el mismo país, no tenía nada que ver. Ahí estaba muy clara cómo era necesario un cambio en la promoción de la imagen internacional, porque era como decir, la única, yo estaba seguro porque hablábamos en español y porque veía el símbolo de España, pero no había concurrencia ninguna entre las dos realidades sociales y culturales. Y yo me dije, bueno, España debería tener una proyección más clara, porque esto evidentemente ha tenido un cambio tan... Estoy hablando del año 87, ¿no? Habían pasado 17 años desde el 70. Pocos años después se abre el Centro Cultural de España. Y efectivamente el Centro Cultural de España, yo creo que ahí discrepo un poco el embajador, era un centro clave en la cultura uruguaya en el país, y lo sigue siendo. Lo sigue siendo, más allá de que hemos logrado terminar el Sodre, por ejemplo, que fue una tarea épica de los gobiernos uruguayos. Hemos hecho otros centros culturales, pero sigue siendo muy importante. Otro elemento importante que me gustaría que transmitieran a los chicos: el embajador habló de los centros Cervantes, salvo aquellos que son extranjeros, que hay algunos extranjeros aquí, pero los uruguayos no tienen muy claro lo que es la importancia de los centros Cervantes, porque claro, no tiene sentido tener centros Cervantes aquí, ¿no? Pero quienes hayan vivido en Estados Unidos, por ejemplo, o en Brasil, mi hija, por ejemplo, que vive en Río, suele tener contacto con centros Cervantes en Río. Yo cuando viví en Estados Unidos descubrí la importancia de los centros Cervantes, porque efectivamente tienen una importancia en particular en Estados Unidos, porque además ahí se engancha con todo el aporte mexicano, y entonces es un lugar hasta de cobertura, de protección de los inmigrantes mexicanos muchas veces, muy rico. Entonces, quizás sea importante que no demos la importancia de España como natural, porque vivimos y hemos nacido en ella, y veamos que tiene una proyección internacional en temas, me remito a lo cultural, en temas como esto es muy importante en otros lados que nosotros quizás no lo estamos advirtiendo lo suficiente. Por último, me parece que otros elementos claves del cambio de la imagen de España es, por ejemplo, en la imagen deportiva. Es decir, la España que yo conocí en el año 70 cuando llegué a Europa, era una España que ranqueaba muy abajo en el deporte, ¿verdad? La España de hoy, no sé, no es uno, dos, pero está en los 5 primeros, digamos, ¿verdad? Es difícil siempre ganar a Alemania en casi todo, pero después está en casi todas las primeras posiciones. En fin, dejo por acá porque no quiero ocupar los tiempos de las preguntas, pero me parece importante que adviertan los muchachos que la dimensión cultural, de la promoción cultural, más allá de de cooperación internacional hemos tenido algunas intervenciones, ha habido que incluso han venido los grandes multilaterales, digamos. Hace poco tuvo una compatriota suya, Denise Cook, hablándonos del sistema de Naciones Unidas, o sea que cooperación como tal no es todo. Pero el tema de promoción cultural es un tema que hace algo que muchos de los interesados, de nuestros alumnos que interesados en el comercio siempre requieren, el problema de la interculturalidad, de agarrar elementos para poder circular en un mundo cada vez más globalizado, y en donde, cuidado, porque no nos damos cuenta, el español, con sus 500 millones de hispanoparlantes, en algún momento yo vi la cifra, a lo mejor ya no es válida, pero creo que el español como lengua materna
ocupa, dejando el chino de lado, uno de los primeros lugares, más que el inglés. El segundo. El segundo. El segundo idioma materno es el español. Los en Uruguay no somos conscientes, creemos que es natural. No. Es una herramienta muy poderosa el español en el mundo globalizado del que le hablan todos los profesores en las clases. Me gustaría completar una información porque al hablar de cooperación tenemos que incidir en que España ha invertido en Uruguay en los últimos 4 años 50 millones de dólares en cooperación. Por lo tanto, es un tema, independientemente de lo que se hace a través de organismos internacionales, la cooperación directa con Uruguay ha sido enorme. Y que, ya que mencionó el SODRE, recordarles que el SODRE fue financiado con 4 millones de dólares procedentes de la cooperación española, cosa que a veces se olvida. Quería hacer referencia al principio cuando bueno, primero posicionaste a España como uno de los países como más reconocidos por su cultura, y después cuando hablas del quiebre tradicional, o sea, del quiebre de la España tradicional, digamos, a ver si podías un poco como explicar un poco más a qué te referís con el quiebre y sobre todo por qué. O sea, entiendo que quizás algunas partes son un poco anticuadas para la sociedad hoy en día, pero no me queda muy claro por qué España, y sobre todo con lo que venimos hablando de la proyección de la cultura y todo, tiene interés particular en romper con eso. No se trata de renunciar a los estereotipos. Todos sabemos que la cultura flamenca es una cultura muy sólida, nos da mucho, es muy reconocida internacionalmente. Todo el mundo conoce lo que son las corridas de toros, le pueden gustar a uno o no. Todo el mundo conoce sobre todo la música española, un cierto tipo de música. Evidentemente, de lo que se trata, la política cultural, de lo que trata es de llegar ahí donde teóricamente no llega la empresa privada o no llega la iniciativa privada. Evidentemente, nosotros no deberíamos tener la obligación de participar, por ejemplo, en un festival flamenco que se va a vender todas las entradas sin ningún problema. Nosotros no participamos en una actuación de Paco de Lucía, que paz descanse, en Montevideo, como tuvo lugar hace poco. Paco de Lucía se vende a sí mismo. Una empresa privada tiene que tener la iniciativa de traerle y cobrar la entrada. Entonces, no se trata de renunciar a eso, al contrario, yo estaba allí muy orgulloso de ser español y de tenerle allí. Pero pienso que donde los gobiernos tienen que trabajar y actuar es precisamente en aquello que no resulta tan sencillo. Entonces, no se trata de renunciar a lo que es más exportable. Se trata de poner en valor lo que la gente todavía no conoce. Existen múltiples ejemplos. En Galicia, una música gallega que todavía no se conoce del todo bien acá. En Cataluña hay un diseño catalán que a lo mejor empieza a conocerse, pero hay muchas facetas de nuestra cultura que no han sido lo suficientemente explotadas en el exterior, precisamente porque se creó una imagen que el franquismo contribuyó a consolidar, que es la España de la pandereta. Y lo que queremos es romper con la imagen de la España de la pandereta. Y cuando digo la España de la pandereta no es que esté renunciando a la pandereta. Simplemente es ponerle nombre a algo que no necesita promoción o que ya está suficientemente conocida como para insistirles ahora en lo bueno que es Paco de Lucía. Creo que lo que puede hacer la empresa privada lo hace la empresa privada. Nosotros tenemos un valor subsidiario, es lo que debería tener, o una política de política exterior. Si queremos acercarnos a un país porque queremos construir autopistas en ese país, también debemos que llevar un paquete cultural. Y eso es lo que yo me refiero cuando hablo de política exterior y política cultural. Se trata de acompañar lo que son las acciones estrictamente políticas con las acciones culturales. Si España tiene una muy buena presencia en Iberoamérica, esa buena presencia no tiene que limitarse simplemente a la elaboración de cumbres, sino que tiene que estar también presente que aquí se conozca y se lean los libros que se producen y se fabrican en España, como así es y como así nos gustaría que siguiera siendo, ¿no? Pero no se renuncia a eso. Yo a los toros sí renuncio, pero el resto no. Tengo 2 preguntas. Primero, relacionado con lo que mencionó el doctor Bonilla al final, sobre el deporte español. Y, claro, tienen una
el deporte muy fuerte, ¿no? En España con el fútbol el equipo nacional, el tenis con Nadal, el Fernando Alonso en la Fórmula 1. ¿Ustedes utilizan el deporte como, Sí. como promoción cultural en la política exterior? A ver, aquí hay que, sí, la pregunta es muy pertinente porque precisamente yo no hablé de deporte, quizás porque se me olvidó. Para los que tenemos ya una edad, yo recuerdo hace 20 años, 30 años, cuando llevábamos una medalla de oro. ¿Alguna llevaba? No, nunca. Una de plata. Ochoa, ¿no? Se llama en esquí. Era como un gran acontecimiento nacional, de repente. Y a partir del año 92, con las Olimpiadas de Barcelona, empezaron a caer una lluvia de medallas. Y ahora ya damos por hecho que tenemos que tener 17 y 18. Y luego el tema, bueno, por supuesto, el fútbol, baloncesto, ha sido como una gran explosión deportiva. Yo no lo incluiría dentro de lo que es la política cultural, puesto que no es política cultural, pero sí en la marca España. Entonces, al hablar de marca España, no solamente estamos hablando de cultura. Yo quizás ha sido un error mío no mencionar lo que significa marca España. Marca España significa cultura, significa deporte, y sobre todo significa empresa y economía. Es decir, para que os hagáis una idea, la banca en Londres, hace 20, 30 años nuestra relación con Londres es que exportábamos camareros, entre ellos yo. Ahora no, ahora tenemos el control del aeropuerto de Londres, es español. La empresa que controla el aeropuerto Heathrow es una empresa española, se llama Ferrovial. El control aéreo británico es español. El metro es español. Y la banca es española. Los trenes de alta velocidad que está construyendo en el mundo los está construyendo España. El canal de Panamá lo está construyendo España. Por lo tanto, eso es marca España también. Y el deporte también, incluido Luis Suárez. ¿A ustedes se les dificulta la creación de una marca España con los movimientos separatistas que están teniendo últimamente? Hay muchas cosas. Es una pregunta compleja. Hay cosas que dificultan la marca España, evidentemente, ¿no? A veces el daño que se hace a través de una información o de una acción puede echar a perder el trabajo de mucho tiempo, ¿no? Pienso que la marca España está consolidándose y luego la existencia de ese tipo de movimientos a lo que usted se refiere no hace más que poner en valor que somos un país democrático y que cualquier opinión tiene cabida. Entonces yo soy partidario de darle la vuelta a la sartén y decir que exista eso forma parte de nuestra vida cotidiana, de que cada uno puede pensar lo que quiere, puede expresarlo. Otra cosa es que las cosas se hagan dentro de la legalidad o fuera de la legalidad. En España existe una legalidad vigente, que es la Constitución de 1978, que requiere, para realizar cualquier acto que no esté recogido en ella, requiere una modificación de la Constitución, la cual tiene sus propias condiciones y sus propias características, de la misma manera que ustedes, si quieren cambiar su Constitución, tendrán que tener una serie de requisitos. Por lo tanto, si usted se está refiriendo en concreto al caso de Cataluña, es evidente que estamos dentro de lo que es un marco constitucional. Se han decantado tanto el Tribunal Constitucional como el Consejo de Estado. Yo creo que no hay más que añadir. Todo lo demás solo juega a nuestro favor, en el sentido de que en España se puede decir o se puede pensar o se puede expresar uno en la medida en la que quiera y dentro del margen, dentro del ámbito de lo que es la legalidad. Por lo tanto, no querría ir más allá de lo que es simplemente destacar lo que dicen nuestras instituciones democráticas, Tribunal Constitucional, Consejo de Estado y Gobierno. El Gobierno llegó ahí a través de unas elecciones generales. Volviendo al contexto de la extensión y promoción cultural de España, me gustaría preguntarle, desde el punto de vista del Gobierno central, ¿qué valor se le asigna a las instituciones españolas que hay, no solamente en el Uruguay, sino extendidas en toda América Latina también? Eso como una parte que podría tener una respuesta obvia o no. Pero sobre todo en la proyección, ¿cómo se piensa en la proyección de esas instituciones españolas en América Latina
desde el momento en que los descendientes cada vez están más lejanos de España, desde el momento que la inmigración española en Uruguay y en América Latina en general ha ido decreciendo mucho. Por lo tanto, con el tiempo se van como desdibujando y las instituciones españolas acá encontramos dificultades en la sucesión, en quién va sucediendo a los actuales descendientes. Bueno, eso es un problema que trasciende lo que es la política cultural. La existencia, yo tengo mis ideas bastante claras sobre lo que son los centros españoles. En Uruguay, quizás para aquellos que no lo sepan, es quizás el país del mundo donde España cuenta con mayor número de centros de la emigración. En el fondo son centros también culturales. No todo lo que se puede decir de eso es positivo. Es positivo que existan esos centros y es positivo que se intenten mantener un cierto vínculo con España. Cada vez más fácil de mantener, puesto que los medios de comunicación han cambiado sustancialmente. Cuando yo era niño leía las cartas que mandaban los emigrantes de América a la gente de mi pueblo porque ellos no sabían leer y yo se las leía. Hoy en día el WhatsApp ha sustituido a todo eso y el contacto con España es permanente. Pero tengo que decir también que las instituciones tienen que renovarse ellas mismas. Es decir, muchas instituciones son privadas y algunas cuentan con ayudas públicas, pero esencialmente son privadas. Lo que hay que hacer es adaptarse a los tiempos. Y para adaptarse a los tiempos hay que atraer a la juventud. Y para atraer a la juventud hay que hacer una programación que sea llamativa para la juventud. A mí lo que me llama la atención cuando voy a los centros gallegos o asturianos o catalanes, etcétera, que hay aquí, me sorprende la media de edad, ¿no? La media de edad yo me siento joven, ¿no? Entonces me hace sentir joven. Entonces hay algo también que reprochar a esos centros y es que ellos tienen una cierta autonomía de actuación y la única solución viable es la unión. La unión. Entonces, que existan 40 centros españoles en Uruguay, con una población de 3,2 millones de habitantes, me parece que es demasiado. O sea que hay que empezar a unirse para ser más fuertes, en primer lugar, y en segundo lugar, trabajar para llegar nuevos adeptos. Yo entiendo al veterano que lleva aquí trabajando 40, 60 años y juega su partida de dominó igual que si estuviese en su pueblo en Galicia. El problema es que eso tiene una vida sujeta a la biología y es que se termina. Entonces hay que buscar manera de rellenar ese hueco y de darle continuidad. Pero sí son motores de la promoción cultural. Aunque a veces voy a escuchar sevillanas en el centro gallego, pero bueno, digamos que también esos centros han contribuido mucho al estereotipo, ¿eh? Es decir, ya puestos a ser críticos, porque yo creo que en una universidad lo que hay que ser sobre todo es crítico y no hay que ser siempre políticamente correcto. Y digo que mucha parte de la culpa del estereotipo que se ha ido creando por España lo tenemos los propios españoles, que hemos vendido nuestros estereotipos, ¿no? Y parece que la Isabel Pantoja es la que ocupa todos los lugares de la prensa española, en fin. Es un ejemplo. Yo tengo una pregunta, quería volver sobre lo que era la marca España y recoger lo que dijeron antes sobre los movimientos separatistas más que nada. Quería saber cómo España integra a su política exterior de marca España las pequeñas naciones que hay en España. Es muy sencillo. Las integramos como nuestras. Cuando Joan Manuel Serrat canta en catalán, me siento especialmente orgulloso de él. Es decir, no existe un conflicto creado por los españoles. La visión que se tiene desde fuera siempre es distinta de la que tenemos dentro.
Desde el punto de vista de la promoción cultural no hacemos ningún tipo de diferenciación. No queremos, o sea, cuando estamos hablando del flamenco como tópico, no estamos hablando de Andalucía como tópico, estamos hablando del flamenco. Y nos encanta el flamenco, y de hecho nosotros estuvimos organizando el Festival Flamenco de Nueva York, que es uno de los más importantes del mundo, o sea que no supone un problema, al contrario, la pluralidad es una riqueza para nosotros. Tener 4 idiomas es una riqueza, tener 4 literaturas es una riqueza. No juega en contra, juega a favor. Algunas personas quieren que juegue en contra, pero no lo están consiguiendo. De hecho, ustedes si van al centro cultural, pues allí verán que tenemos de todo. No solamente, es que no, lo español es todo lo que procede de España. No nos plantea un problema, el conflicto no existe. Se plantea desde un punto de vista mediático, pero no real. En realidad mi pregunta capaz tiene muchas respuestas, pero quizás puedes como destacarme algunas, personalmente no tú. Y me refiero a cuando decís cómo promover la cultura, que sin duda tiene más cosas que el arte y que el arte en cierto punto tiene su mercado y sin duda promocionar la arquitectura en España tiene sus beneficios concretos, digo, más visibles. Pero con otras cosas que sé que promueven, por poner un ejemplo, el apoyo a comisiones contra la violencia doméstica en Uruguay, que sé que España está atrás, o bueno, otras, se me ocurre esa en la mente. ¿En qué considera usted que eso como favorece puntualmente a España en algunas cosas? No tienen que ser todas, pero... Bueno, la verdad es una pregunta muy filosófica, pero es muy interesante. Evidentemente, favorecer a España, claro, eso es una palabra trampa. Evidentemente, la cooperación al desarrollo tiene siempre un pequeño retorno, ¿no? Es decir, nosotros damos algo, no pedimos nada a cambio, pero de alguna manera siempre se pide algo a cambio. Es muy difícil de valorar. Cuando nosotros hacemos nuestros programas de gobernabilidad dentro del marco de la cooperación, en temas de penitenciarios, en temas de violencia doméstica o en temas de igualdad, en realidad estamos dando a conocer lo que nosotros hemos aprendido, en ese campo. En Uruguay somos conscientes de que ustedes todavía tienen mucho trabajo por hacer en determinadas áreas. Igualdad, el Parlamento uruguayo no es ni de lejos igualitario. Temas de violencia doméstica existen. En España tenemos esos mismos problemas. En España simplemente pues hemos desarrollado un poco más esas políticas y queremos transmitirlas y queremos hacerle llegar nuestro know-how al exterior. ¿A cambio de qué? Política exterior. Somos amigos, somos países amigos y por lo tanto nos ayudamos mutuamente y yo creo que eso es el efecto retorno. El concepto nórdico de la cooperación tiene sus dudas sobre lo que significa exactamente el efecto retorno. Es decir, si yo pongo una escuela en Mozambique y lo construye una empresa española, ¿estamos haciendo cooperación al desarrollo o estamos promocionando la industria española? Entonces, eso es una pregunta muy filosófica y muy pertinente. Es decir, a la hora de hablar de la ayuda al desarrollo, hay que plantearse qué significa exactamente la ayuda al desarrollo. ¿Significa yo financio el equipamiento del Teatro Sodre? ¿O significa yo construyo un hospital o una empresa española le vende 2 barcos a un gobierno extranjero con cargo a ayuda al desarrollo? Entonces, yo soy partidario de que el retorno tiene que ser intangible. Es decir, nosotros trabajamos en esos programas con Uruguay en favor de los dos. Evidentemente tiene un efecto retorno que es la amistad entre los dos países. Y si nosotros requerimos el voto de Uruguay para participar en no sé qué organismo internacional, contamos con un país amigo, de la misma manera que Uruguay cuenta con España. Por lo tanto, eso es, volviendo a lo de antes, cultura y política exterior. Evidentemente, no podemos trabajar de la misma manera y no quiero dar nombres de países porque se me metería un lío diplomático, pero con unos países somos más amigos de unos que de otros y de ahí manifestamos también nuestra amistad a través de nuestra participación cultural. Dicho claro. Asuntos públicos. Para conocer mejor, para saber más.